En diversos videos hemos hablado sobre la imaginación del lector, también sobre los tipos de finales. Todos estos permiten al lector o al espectador el poder teorizar sobre lo que ocurre, volver a ver la obra para poder entender de manera más profunda lo que está pasando. Esto se debe a que el autor corrió el riesgo de ser obtuso a propósito. Acorde a la teoría del iceberg, existe una forma de hacerlo bien y muchas para hacerlo mal. Tenkaigen Overture. Saludos magos guerreros, soy Shadow Hacker. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Agradecemos todo el apoyo que nos dan. Antes de ver la teoría del iceberg, veamos rápidamente quién fue Ernest Hemingway. Esto es París en los años 20. En este bar suelen alternar escritores famosos americanos como Ernest Hemingway. Dios mío, ¿si está ahí? Disculpe, señor Hemingway, ¿puedo acompañarle? Claro, adoro la vida y a todo el mundo también. Uno de los escritores más prolíficos en el siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura y el Premio Pulitzer, siendo una de sus obras más conocidas la del Viejo y el Mar, y un referente del siglo XX de la literatura americana. Ernest Hemingway, al ser tanto escritor como periodista, fue quien ideó la teoría del iceberg. Estos objetos solo muestran un 10 o 20% de su totalidad, dejando el resto de su cuerpo oculto en las aguas congeladas. Esta teoría nos dice que una historia puede ocultar sus elementos, mas estos no desaparecen, sino que simplemente no se muestran a simple vista. Así como con los icebergs reales, al crear tu relato debes de ocultar la mayoría de los detalles y dejarlos como subtexto para enfocarte en los elementos más básicos e importantes del relato. No significa que esos elementos omisos no existan, simplemente no son revelados y en muchos casos se encuentran en el subtexto. Un ejemplo en la película La ballena, donde el clima fuera de la casa del estelar representa el estado mental de nuestro obeso protagonista. Nunca nos lo dicen, nunca se enfoca, pero siempre está ahí. Esta clase de escritura refuerza y da sentido a las cosas. No es inventar sobre la marcha. Si se da, entonces no estás ocultando algo, simplemente estás dejando lagunas, vacíos argumentales. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría o escribirla? Esa es una excelente pregunta. Y la mejor forma de responderla, tienes que tener tu historia perfectamente estructurada con todos los detalles que en ella conlleva. Un entendimiento tan grande que no quepa lugar a dudas para ti. Esto incluye simbolismos, mundo, diálogos y mensaje. Ya que tienes todo eso escrito en papel o en tu mente, es hora de borrar todo lo que tienes menos lo más necesario para la historia, el lugar, los personajes y los diálogos. Todo lo demás sale sobrando. Un ejemplo con el propio Hemingway en su cuento Colinas de elefantes blancos, la cual es simplemente una conversación entre una mujer y un tipo en una estación de tren. La historia termina con el anuncio de la llegada de este. La plática es mundana, solo nos dice que la chica se va a someter a un tratamiento médico y ambos discuten si es necesario seguir ese plan. Suena a algo bastante mundano y simple, ¿no? Como en los buenos poemas. Si uno vuelve a leer esa historia, se dará cuenta de más detalles y simbolismos, hasta el punto de darnos cuenta que el tratamiento médico es un aborto. La cosa es que uno debe intentar sorprender al lector haciéndolo pensar, ¿eso siempre estuvo ahí? Para que la respuesta siempre sea sí, siempre estuvieron ahí, solo que la primera vez no lo notaste. Nos recuerda un poco a las intenciones de Shigeyasu Yamauchi, el director de Tenkaigen Overture, que quería que la película fuera vista varias veces, y entre más veces la veamos, más información tendríamos y entenderíamos la trama de manera más completa. ¿Por qué en obras como La ballena, Elefantes blancos funcionaron, pero en Tenkaigen fue un sinsentido? La respuesta es el alcance de su propio universo. Esta técnica de escritura se beneficia mucho de un escenario limitado, con un cast de personajes limitado y una historia un tanto simple que explota el misterio de los personajes en su subtexto, manteniendo siempre un control sobre ellos y explotándolos a lo más que se puede. Entre más grande sea la historia que se quiera contar, más difícil es mantener el control y más fácil es entrar en la improvisación, causando lagunas o agujeros argumentales. Siguiendo con el ejemplo de Caballeros del Zodiaco, la apertura del cielo, si bien ocurre técnicamente en un solo lugar, que es el santuario
usuario. La cantidad de personajes que tiene es absurdamente grande. Tenemos a Seiya y compañía, Athena y los otros dioses, Touma y los otros ángeles, Shina y el grupo de Habu de los de bronce, y los 12 caballeros dorados que están desnudos chocando sus traseros entre ellos. Me convencieron de hacer ese baile del bumping, pero se me fue la cadera y mis glúteos hicieron contacto con los glúteos de otro joven. Ah, ¿sí? Hagan la cuenta y tenemos una cantidad absurda de personajes y subtramas. Más aún, este estilo de escritura no te ayuda si quieres contar una saga o una trilogía. Sí o sí te encontrarás con sinsentidos como el trato de Apolo. A pesar de ver a Athena como enemiga y a los caballeros y humanos como mascotas, decidió perdonarles la vida en vez de matarlos, causando una laguna argumental, no un subtexto de algo que existe pero no se dijo, que era la intención de este filme y que falló estrepitosamente. En conclusión, el iceberg de Hemingway es un método de escritura que, si tienes todos los elementos de tu argumento y todo perfectamente hecho, puedes usar para poder sorprender a tus lectores. Personalmente, creo que es mejor si lo usas en cuentos o novelas cortas. Este método se beneficia mucho de un escenario pequeño o limitado, mas si crees que puedes hacerlo en una historia más grande, adelante y la mejor de las suertes. Eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadow Haken. ¡Auch!